No voy a decir nada, Fray Luis de León. Hoy no. No. Déjalo. Sería empezar a decir cosas absurdas. Ujú. Y yo, para decir cosas absurdas, prefiero no decir nada. Muy bienvenidos a Academia de la Biblia, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque A nosotros. Y estoy, la verdad es que muy tranquilo hoy, por alguna razón. Qué tranquilo, que sosiego. Estoy muy tranquilo. Play, mira. Estoy tranquilo y estoy bien. Vengo de un viajecito, he estado fuera. Ahora Has no. estado en Ecuador. Ecuador, Guayaquil, en la tierra de mi mujer. ¿Cuál es la comida así top de Ecuador? De Guayaquil es el encebollado. Oh, Que es un caldo que se toma. Se puede tomar por la noche, por el día, pero se toma por la mañana después de una noche de fiesta. Digamos. es como el antirresacas. Eso dicen antirresacas. Yo no voy a decir más, pero yo desayuné eso el domingo antes de ir a la iglesia a predicar. Por mantenerme Es un la. chute de energía. Es potente, fuerte, ¿eh? es fuerte. Y bien, pero estoy Buen bien, viaje. estoy tranquilo. Mis últimas lecturas me están llevando a tener otro ritmo de vida. A parar un poquito. A parar un poco. No a parar. Bueno, parar. Bueno, a frenar, a pensar en A frenar. El mundo sigue girando. Eh. El COVID, Omicron, a transformarse. El nuevo modelo. Omicron, transformarse. Es Qué que buen tiene nombre, nombre, tiene un es buen que tiene nombre nombre. de Qué Decepticon. buen Nombre de Decepticon. Hombre de que te pille y te mata. Bueno, bienvenidos al humor negro del Bueno, pastor Andrés sí, Pérez. un poco. Andrés, lo primero y principal, ¿tú cómo están? ¿Cómo están las nenas? Muy bien. Hemos tenido unos días de vacaciones, Claro, que hay venimos que del decirlo, puente. que aquí en España hemos tenido unos días de lo que llamamos puente, que Puente. es cuando enganchamos varios días de fiesta, que nos- es bastante habitual aquí, también hay que decirlo. Y es verdad que aquí el sábado hemos dicho, sábado me parece poco un día a la semana. Sí. Bueno, Y he tenido unos buenos días, tío, de descansito, de ver a la gente, salir a comer, pasear. muy bien. Cuando pones la tierra en barbecho, decíamos en episodios anteriores, uno también desarrolla como su creatividad y sus Sí, cosas ayuda mucho y también. tal. Sí, por supuesto. Una pregunta así de que no tiene que ver con la publi, pero ¿cómo vas con Praxis? Está a punto de sacar un videoclip. Muy bien, este viernes sale viernes, el primer día 10 del videoclip 10. de La que mueve. Podéis estar al tanto en nuestras redes sociales. Me he hecho Instagram otra vez. Como no me devolvían la cuenta, pues Te has hecho otra, ¿no? 3 meses después he dicho, pues me hago una cuenta. Andrés Pemol. Andrés Pemol. Y vamos a hablar hoy, lo digo, tenemos un Por supuesto. problema. ¿Cuál es? Pues que, claro, uno siempre quiere seguir a Jesús, estamos en la Academia de la Biblia Ujú. y queremos acercarnos a la Biblia, que la Biblia se acerca a nosotros, lo hemos dicho. Sí. Queremos estudiar las Escrituras, queremos aprender, queremos desaprender, queremos interactuar con otros y tal. Pero siempre tenemos la duda de, bueno, ¿cuál es mi vocación? ¿A qué me ha llamado Sí. el Señor? ¿Cómo ser un discípulo de Jesús? Y los intentos que hemos tenido de descubrir, ¿no? Descubrir. Sí. ¿Cuál es tu llamado? Ujú. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es tu Palabra llamado, Andrés? clave en los 90. Tu llamado, los descubre tu evangélicos llamado. en los años 80 y 90, Sí, esta frase se convirtió casi más bien en una carga. sí, ¿por qué? Porque creo que hay mucha gente que pensó que su llamado... bueno, lo explico de otro modo. Creo que los cristianos evangélicos hemos cogido lo que profesionalmente se llama la vocación profesional y le hemos puesto unos adjetivos cristianos y hemos extrapolado esa misma presión por descubrir quién eres en tu profesión a descubrir quién eres en el reino de los cielos. Ajá. Que descubrir quién eres como seguidor de Jesús. Y entonces en los 80 y 90 hubo como un boom de ir a eventos en los que alguien te decía Tu llamado. el Señor te ha llamado a hacer esto y esto, ¿no? A Específico. cosas muy concretas. Y casi todo el mundo deseaba que Dios le hubiese llamado a las cosas más guapas, ¿no? Que era tocar instrumentos, viajar por el mundo. Frase típica de aquella época era profeta para las naciones. Dios te ha llamado a las naciones. Dios te ha llamado a las No naciones. te ha llamado al lado de tu casa. No te ha llamado a las Nunca. naciones. Que ahora con internet pues se ha confirmado. Se ha Al final confirmado. todos están llamados para las naciones. Me confirman. Recuerdo eventos en los que habían colas, tío. Colas ¿Colas en para las qué? que tú esperabas a que ese señor o esa señora con un don especial te dijesen. ¿A dónde ibas? Claro, nosotros que venimos de un contexto carismático pentecostal. Vente, dilo, hemos, dilo. No te sientas. No. pentecostal. Y La si familia me no se elige. La aprietas- familia no se elige. Si me aprietas. Había escuchado a Piretal. Apiretal, ¿no? Si me aprietas. Sí, que bueno, que esa es un poco nuestra historia y nuestra relación de amor-odio con el llamado. Make it simple. Hagámoslo Sí. simple. De lo que se trata al final es de ser discípulo y de hacer discípulos. ¿no? Ese es el llamado de todos. De todos. Y yo creo
no sé si estás de acuerdo conmigo, que esa vocación y ese llamado no es que se descubra en un momento, o no solo se descubre en un momento, sino que se va descubriendo en el camino, en nuestro seguimiento de Jesús, en lo que significa ser discípulos. No hay que olvidar, empiezo por el final, que en Mateo 28, la gran comisión, lo que articula toda la vida de la Iglesia, es toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, etcétera, ¿no? Me gusta lo que se dice mucho en las empresas, yo creo que lo hemos hablado tú y yo, que hay como 3 preguntas, ¿no? ¿Por qué, qué y cómo? ¿Por qué, qué y cómo? Y que las empresas, digamos, de bajo rendimiento se fijan mucho siempre en el cómo. Haces una reunión de, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a vender este producto? ¿Y cómo vamos a hacer esta campaña de marketing? ¿Y cómo? Tal. Pero la gente crack, antes de pensar el cómo, piensa en el qué, qué es lo que hay que hacer. No tanto el cómo, sino el qué. Pero los mega ultra cracks, los que enfatizan sobre todo es ¿por qué? Claro. Y el otro día descubrí que la gran comisión es de ultra crack. Ajá. Explícate. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el Señor de todo. De todo. O sea, Él es el Kyrios, tío, el Master of the Universe. Alohiman. Por tanto, o sea, tengo el por qué. Como Él es el Señor de todo, por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos. Ese es el qué. El qué de la Iglesia es id y haced discípulos. Y el cómo, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y luego una promesa, yo estoy con vosotros. Y eso, tío, me gustaría que hablásemos del qué. Del qué, del hacer discípulos, de ser discípulos. Y lo primero es tener un recordatorio. Esta semana pasada falleció Juan Carlos Ortiz, que para algunos quizás no sé si tienes por ahí búscala, igual la tienes para arriba, para abajo. Voy a ir pasando, pero bueno. Pasa, perdón. A ver, este autor, este libro, Discípulo, yo lo tengo aquí remasterizado, este libro, Discípulo, es un clásico, ¿no? Que nos recuerda, es como que la Iglesia, generación tras generación, está como diciendo, oye, cuidado que la esencia de esto, el qué es hacer discípulos. El qué es hacer discípulos. Qué fácil es desviarse, ¿no? de esta idea. Y centrarnos en los programas, en la Iglesia como una especie de empresa que se dedica a, bueno, no sé, a generar consumidores en lugar de una comunidad que hace discípulos, ¿no? Hacerlo simple. Y me gustaría que pudiéramos hablar hoy de lo que significa ser discípulo, un poco en honor a este hombre y a este libro y un poco a lo que hemos además leído últimamente. Que por cierto es un libro muy importante indirectamente para nosotros, porque para nuestros padres lo fue, muy importante. Exacto, ¿no? Volver a la esencia, porque nos enredamos con cosas y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el COVID. El COVID... ¿Cómo has enganchado esto? Te lo digo rápidamente, Andrés, rápidamente te lo digo. Qué grande. Estamos grabando a horas diferentes, ¿no? No sé si notas un poco el ritmo es otro. El ritmo es otro, es bonito. Me gusta. Meta podcast. Vale. Depende de la hora que hagas un podcast, estás de un talante o otro. Mood. Sí, talante. Vamos a decir. Sí, bueno, tú puedes decir lo que te dé la gana y yo diré lo que yo quiera. Sí, eso es así. Estaba diciendo que el COVID. El COVID lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero efectivamente una de las cosas que puede ayudarnos en este momento es, bueno, volvamos a hacer discípulos. Sí. O sea, la esencia de lo que significa ser iglesia, una comunidad que hace discípulos. Hemos perdido en esta ocasión el COVID, volviendo al por qué, al qué y al cómo, lo que se ha puesto en jaque de la iglesia ha sido el cómo. Claro. O sea, el cómo... El método, ¿no? La metodología se ha puesto en jaque, ya no valen. O sea, sí valen, medio valen, no sé si valen, pero lo que se ha puesto en jaque ha sido el cómo. Pero yo creo que eso nos obliga a nosotros como movimiento a volver a enfatizar el qué y el por qué como motor. O sea, el por qué, pero volver al qué y luego imaginar nuevos cómo. Fíjate si somos amantes del cómo, que hemos cogido el qué, que es el hacer discípulos, y lo hemos convertido directamente en un cómo. Que son los métodos de discipulado, Exacto. El libro de cursillo, digamos el sistema que has desarrollado casi en algunas iglesias, un sistema automatizado para que todo el mundo pase por el mismo filtro, la misma cadena, la misma fábrica y todos salgan estandarizados, ¿no? Pero en realidad el llamado que Jesús nos hace es a vivir una vida. Eso quiere decir que la relación que tú puedes tener con Jesús va a ser muy diferente a la que yo tengo, como lo vemos en el caso de los discípulos, ¿no? Y lo que Jesús trataba en cada uno de ellos era totalmente diferente. Y ahí se salen, todas estas fábricas en cadena se ven en jaque. Exacto. Es como que como que no vamos a poner a todos, no vamos a hacer una fábrica de estandarizar discípulos estándar, todos por el mismo filtro. A pesar de que todos vamos a acabar pareciéndonos a Jesús. Sí, pero lo guay es que cuando uno se descubre en Jesús, se descubre más único y más auténtico, claro. ¿no? O sea, yo veo
a los apóstoles, ¿no? Y veo su santidad en el sentido de que su verdadera identidad es ser lo más parecidos a Jesús y desarrollan todo su potencial, comillas, 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 ¿no? ¿Por qué no entonces, en lugar de obsesionarnos con nuestro llamado específico, vamos a ver el llamado de Jesús a los discípulos, cómo les invitaba y qué significaba para ellos? Entonces no sé si quieres que vayamos pues pasito a pasito. Vamos al que... A principio. Me vais a perdonar porque tengo aquí más imágenes. Más imágenes. Marcos 1, si queréis. Marcos 1. La primera vez que llaman a los discípulos, Jesús llama a 4 pescadores. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. O sea, súper bien, ¿vale? Eran gente que estaba su trabajo, su oficio, ya tenían su vocación. Eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y luego ahí se pone a echar demonios, y la típica que hace Jesús. La típica de echar demonios. Pero me resulta 2 puntitos aquí, y luego lo que venga después. Mira, voy a hacer una cosa, lo que venga ahí, eso va a ser nuestro guión, ¿vale? Sí, exacto, los siguieron, pero luego quiero seguir, porque hay luego como un título que pusieron los monjes, pobrecicos, pero hay que seguir, se fueron a Capernaum. Ah, es verdad. Y es que Jesús, antes de meterse en follones, hace una comunidad de discípulos, de seguidores. Hay que entender que Jesús es un rabí, un maestro, un rabino. Sería en el castellano más castizo, un rabino. Y que ser discípulo, el término en hebreo es Talmadim. Talmidim o talmadim. Talmadim o talmidim. Es el nombre un poco de medicina. Sí, talmidim. Y un talmidim no era un tipo que iba a una clase. Me voy a la clase a ver a Jesús 1 hora. No, era alguien que dejaba... Tengo Jesús. De 12 a 1 tengo Jesús. ¿Qué tiene Jesús? Y luego después Jesús recreo, 2. Claro. Jesús 2. 102. Exacto, 1.2. Entonces, no, sino era, se ha dicho mucho, era ir a vivir con Jesús, ir a vivir con tu rabí para asumir sus costumbres, su enseñanza, su yugo. De ahí vamos al capítulo de Mateo que dice mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era la manera de interpretar la ley y la vida de un rabino concreto, ¿no? Entonces era aprender el oficio del rabí. Sí. Pero en este caso Jesús era el oficio de la vida, o sea, la vocación de vivir como Jesús, ser como Él, seguirle. Entonces, digamos que si tuviéramos que resumir lo que es ser un discípulo de Jesús, este autor que vamos a mencionar varias veces, quizá John Mark Comer, John Mark Comer, él habla de que son 3 cosas. John Mark Comer le viene de esto del galgo, ¿qué dice? No sé qué le viene el galgo, dice el refrán. De raíz raro, le viene el galgo. No me lo sé. Sepas un refrán. Básicamente es que el tipo, claro, bebe de John Orberg, que a su vez bebe de Dallas Willard. Y de Dallas Willard. Y Dallas Willard casi nada. Richard Foster. Y luego me lee la Biblia de Eugene Peterson. Es que tiene todo lo tiene todo para ser un triunfador. Entonces, discípulo. ¿Qué es ser discípulo? Número 1, estar con Jesús. Número 2, ser como Jesús. Y número 3, hacer lo que Jesús haría en mi lugar. Vivir el estilo de vida de Jesús, estando con Él, siendo como Él. Y ¿qué haría? O sea, no es si yo soy Jesús, ¿qué hago? Sino si Jesús fuera yo. Exacto. Si Jesús estuviese en mi posición en este momento. Siendo padre, siendo pastor de una iglesia, siendo barrendero, madre, jefa, lo que sea. ¿Qué haría, no? Eso es ser discípulo. O sea, una relación vital con tu rabí, ser un talmidim. La palabra que a mí me gusta y que me enamora y que usamos en la Academia de la Biblia es aprendiz. Somos aprendices constantes. Y esto es algo que en la filosofía de Academia lo decimos. Somos aprendices constantes. Nos sigue apasionando la persona de Jesús. Seguimos sus pasos, seguimos sus pisadas. Y permíteme una lectura colectiva de esto. La iglesia también está llamada. La comunidad iglesia es eso, es estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús haría en nuestro lugar, como comunidad. Hay una idea ahí en el libro de... Bueno, si quieres enséñalo. Y así es un libro que estamos leyendo además John Mark Comer. El libro se llama Elimina la prisa de tu vida. Me lo he terminado. Muy recomendable. Me lo he terminado súper rápido y... Me lo tenía que leer muy rápido. Y os lo recomiendo porque es que vamos, me ha hecho así. Sí, bofetón. Sí, pero está bonito, te lo disfrutas. Una de las ideas más
creo que revolucionarias del libro es ese concepto de que queremos tener la vida de Jesús, es decir, queremos experimentar Los resultados. la paz de Jesús, queremos tener el poder de Jesús, las palabras de Jesús, queremos experimentar, relacionarnos con los demás como Jesús lo hacía, queremos tener la vida de Jesús pero sin tener el estilo de vida de Jesús. Y ambas cosas son inseparables, ¿no? Es más, los resultados en la vida de Jesús están ligados a la manera en la que Jesús vivía, que esto incluía sobre todo los hábitos, las prácticas, las disciplinas espirituales. Nosotros en nuestra visión del cristianismo hemos reducido el cristianismo a una serie de experiencias místicas, epifanías, a sufrir el dolor, a vivir la segunda milla, a poner la mejilla. A una confianza en el más allá. Claro, es decir, mira, cosas como muy puntuales, pero en realidad la invitación de Jesús era a vivir como Él. En el aquí. Sígueme y si yo me voy a orar, tú te vienes a orar. Si yo voy a comer, tú vienes a comer. Escuché una vez que Jesús nunca dijo adoradme, aunque le adoramos, y está bien que le adoremos. Pero dijo un montón de veces sígueme. Sí. Sígueme o ven conmigo, ven detrás de mí, sé mi discípulo, ¿no? O sea, que la invitación cristiana más fetén no es tanto sé un adorador, que también, pero sobre todo es sigue a Jesús. En el sentido de talmidim, sé un aprendiz de Jesús. En ese caminar vives la fe. Y un aprendiz tiene disciplinas, de donde viene discípulo, discipulado. Claro. Tiene hábitos, tiene no sé qué otras palabras se pueden usar, estilo de vida. Él utiliza la palabra prácticas. Prácticas, sí, prácticas. Y al final la vida no dejan de ser prácticas. Es decir, no es que o eres discípulo de Jesús, o eres aprendiz de Jesús o vives en la nada, sino que todos somos aprendices. Sí. Todos tenemos yugos. Todos tenemos mentores. Mentores, sí. Todos tenemos influencers, se deja por ahí un libro. De los o sea, todos tenemos como estilos de vida y hábitos que queremos hacer, ¿no? Si lees el libro de, yo qué sé, de Steve Jobs, ¿no? Es que Steve Jobs, o el libro este que ha salido ahora del Club de las 5, ¿no? El que escribió el monje que vendió su Ferrari, ahora es el mismo que el de el shawarma este. El Sharma dice, el Club de las 5, no, pues el éxito es levantarme a las 5. No, pues es que él lo que hace es 20 minutos de meditación. Vale, pues yo también. No, pues es que él desayuna aguacate con... Sí, yo también. O sea, y todos tenemos hábitos de otros. Por ejemplo, con el tema del cuerpo. ¿Quién te está discipulando? Escúchame, Andrés. Temazo. El ayuno intermitente. El ayuno intermitente, poco se habla del ayuno intermitente. Que han descubierto que no comer adelgaza. Sí, sí. Si no comes durante 16 horas al día, adelgazas. Fíjate, excitado. Yo eso no lo sabía antes. Pues que lo sepas que han descubierto que no comer adelgaza. Que no comer, que ya lo decía Georgie Dan, creo. Decía, para adelgazar, creo que era Georgie Dan o el otro, he llegado a la conclusión que no comer es la única solución. Claro. Revolución. Hábitos. Volviendo al tema, ¿no? Hábitos. Bueno, pero poca broma. Jesús tenía sus momentos de ayuno también. Es interesantísimo cómo Jesús... y el ayuno no era tanto como una especie de castigo, sino de parar. Parar incluso el propio cuerpo, decir, oye, no, voy a buscar... creo que en este libro dice, porque claro, después del ayuno vienen las tentaciones de Jesús. Entonces dice, no, es que pilló a Jesús débil. Dice, no, le pilló en el mejor momento. O sea, después de 40 días de ayuno, está tan enchufado fuerte, con el Padre, claro, que era cuando tenía que ponerse a luchar contra el enemigo number one, ¿no? Me gustó le di una vuelta. Sí. Una vuelta de tuerca. Hábitos referente a lo que como dices, iglesia estamos haciendo hábitos. O sea, eso es lo que... No sé si estamos siendo capaces de crear los espacios... Porque creo que los hábitos son obviamente son más interactivos. Es decir, el mayor hábito del... O sea, ahora mismo... Sí, ahora mismo, sí. Más bien creamos entretenimiento, creamos desde un sitio, desde una plataforma, creamos algo que llene a la gente, que pueda consumir la gente. Pero para crear un hábito necesitas crear un espacio interactivo en el que las personas participan, pues eso, poniendo de su parte por coger ese yugo, ¿no? de Jesús. Y creo que ahí fallamos. Nos falta creatividad y sobre todo creo que nos falta paciencia. Es más fácil medir el éxito de un contenido que tú creas para YouTube que el éxito de un discípulo que estás haciendo y que requiere 15, 20, 25 años de tu vida para que vaya dando frutos. Yo soy un apasionado de la predicación, pero también podemos refugiarnos en... O sea, no solo hacer vídeos de YouTube, sino hablando para predicadores comunes. Sí. Yo es que predico la palabra y ya está. Me preparo la predicación. Eso no va a dejar de ser una cuestión que puede la gente consumir, pero quizá no transforma, porque no hay un discipulado. La palabra es parte del discipulado, pero no es
todo, ¿no? Bueno, es más, la invitación de Jesús es venir y ver. Venid y ver. Formar ¿no? parte, ¿no? Exacto. O sea, es hacer parte a la gente. Y ¿puedo hablar de un cuadro? Sí, Primero, porfa, mi claro. cuadro. Hay una historia, permitidme que os cuente una historia de un tipo que se llamaba Andrea. Andrea, típico italiano, nombre Andrea. Ah, qué nombre. Andrea Bocelli, no es un cantante, ¿no? Andrea tenía un taller de pintura y chapa y pintura. Un taller de chapa y pintura. Daba clases de arte en el barrio. Sí, y en aquella época lo que había eran gremios, y me gusta esta palabra también. Yo creo que habría que recuperar, para hablar de discípulos, La gremio mola también. hablar del gremio, ¿no? O sea, la iglesia como un gremio de personas que queremos ser como Jesús. Entonces, este tipo era como el sheriff del gremio, de ese taller de chapa y pintura, y estaba pintando un cuadro junto con un joven que le llamaban el Botijo de mote, ¿no? En realidad te estoy hablando de Botticelli, ¿vale? Y el taller es de Andrea Verrocchio. Verrocchio, que es el taller de Verrocchio, que se conoce como el taller donde nació el Renacimiento, ¿no? En Italia. O sea, donde nació el renacer. El renacer renació. Entonces, estaba pintando un cuadro que además era un cuadro de temática religiosa, que era el bautismo de Jesús. Y me gusta que tengas vídeo. ¡Ay, mira! El bautismo de Jesús. A priori a mí, a ver, es un estilo que se va, estamos hablando del siglo XV, donde todavía la perspectiva no está muy, si te das cuenta, un poquito plano todo. Obviamente vemos a Juan Bautista a la derecha, con ese símbolo de esa cruz que siempre lleva, y vemos, pues por un lado, las manos del Padre, que es un poco raro ver las manos del Padre, porque el Padre nadie la ha visto, o sea, la mano del Padre es la de Jesús, pero da igual. El Espíritu Santo descendiendo y ese bautismo que en lugar de ser por inmersión, pues claro, estamos en el siglo XV, Sí. echaban agüita y tal. Es bonito, es Verrocchio, pero dicen que Verrocchio, mientras se acercaba, estaba viendo como sus alumnos, estaban sus talmidim, sus aprendices, le ayudaban, porque no hacía él solo el cuadro, sino que decía, bueno, yo hago la cara de Jesús, que si ves la cara de Jesús, a mí me recuerda un poco a Yoda. La cara de Jesús. No sé si... Es verdad. Tiene un aire... Sí, parece un bebé con barba. Viejo. Tío. Es un poco Benjamin Button. Sí, ¿vale? Un poco Galindo. Con todo mi Galindo. respeto a Verrocchio, Sí, y que yo no he fundado el Renacimiento. Sí, pero ni no es el mejor Jesús. No. No es el mejor Jesús. Pero había un pequeño alumno que a lo mejor era bajito o lo que sea, pero estaba a la izquierda pintando uno de los rostros de los ángeles. Y dicen que y Verrocchio le gustaba como estar todo el tiempo con los pinceles jugando, ¿vale? Y cuenta la leyenda, que una hembra gitana, cuenta la leyenda que cuando él vio el rostro del ángel que está mirando a Jesús, no sé si tenemos detalle, No, tío, se me ha olvidado no importa, pues lo descargarlo. amplificas, lo buscas en Exacto. Google. El rostro de ese ángel dice que Verrocchio rompió los pinceles. Dice, jamás voy a volver a pintar. Sí, volvió a pintar, ¿vale? Pero... Sí, pero qué momento. Ese momentazo, te imagínate estar ahí, viéndolo por un agujerito. O sea, bujerito. porque el alumno que estaba pintando eso, que había aprendido de Verrocchio, pero lo estaba pasando por la izquierda, era un chaval, le llamaban Leonardo, de un pueblecito pequeño de por allí cerca de Florencia, y el pueblo se llamaba Vinci. Es decir, Leonardo da Vinci estaba comenzando sus pinitos porque le dieron la oportunidad de hacer un cuadro muy importante. Es decir, ojalá mis canciones dentro de 600 años, ¿sabes? Claro. Todavía estuvieran ahí. Que sí es verdad que tiene la cara de Yoda, pero bueno, píntala. Pero pinta que Yoda. en el proyecto estaba ya involucrado pintando un discípulo, pintando como su maestro, pero además haciéndolo mejor. Mayores cosas haréis. Y ya vemos en el rostro, en serio, echarle un vistazo porque mirar el rostro de ese ángel es mejor que el de Jesús y que el de Juan Bautista. Y ya ves el esfumato, lo ves más divino que a Jesús. Qué bonita esa parte del discipulado, que el discipulado no es preparar a alguien hasta que está listo para ocuparse no. Sino es esa persona que desde el primer momento forma parte del llamado, ¿no? Lo leíamos antes. Lo implicas. Exacto, los llama y enseguida a Capernaum. O en el caso del llamamiento de Mateo, está en la mesa de los recaudadores, pero enseguida nos vamos a ir de fiesta con los pecadores para estar con ellos. Mira, te digo una movida un poco loca sin responder, ¿vale? Creo que es en Lucas 10, no me acuerdo. Pero el punto es, ¿te acuerdas cuando Jesús envía a los 70? Ajá. Sí, correcto, Lucas 10. Ajá. Hace... Estás sorprendido contigo mismo. Sí. ¿Cómo soy? ¿Cómo somos? Máquina. La misión de los 70. Bueno, si no lo sabemos. Escúchame una cosa, Andrés. ¿Tú sabes que Jesús envía a 70 a expulsar demonios y a sanar? Ajá. Y todavía no había venido el Espíritu Santo en Hechos 2.
Y ahí los ha enviado. ¿Cómo sanaban? ¿Cómo expulsaban demonios en el Espíritu Santo? O sea, ojo, Sí, que es y es una mismo, y es el mismo. O sea, el punto es que Jesús involucra a los discípulos a hacer lo que ellos hacían. Y además, el resultado de estos 70, tío, que envía de 2 en 2, guapísimos, son discípulos, y regresan y venían con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, antes de la muerte y resurrección de Jesús, en el proyecto del reino de Dios, Él envía a los discípulos y ya empiezan a expulsar demonios. Si los más torpes eran los 12, tío, que yo creo que... Pero estos 70, tú imagínate, o sea, ser discípulo de Jesús. Luego es verdad que el proyecto colapsó, se quedó todo solo Jesús y luego tuvo que resucitarlo. Pero ojo, que ya estaba involucrado, no estaba solito Jesús haciendo la faena, Él desde un principio los involucró. Ser discípulo de Jesús, el estilo de vida de Jesús, la manera de vivir de Jesús. Dime cosas. Una pregunta simplemente. ¿Tú por qué crees que preferimos pensar en métodos que pensar en dedicarle la vida a una persona? Porque es más fácil. Es más fácil, yo creo que es más fácil casarte con el método, con la ley, con la norma, porque además ya sabes cuándo, o sea, como que tienes el criterio para decir, ya he cumplido. En cambio, en la vida es la vida, o sea, es una entrega, es un sacrificio, es un hacer sagrada tu vida por ir para los demás, y es una inversión que implica incluso amor. No, o sea, no es simplemente una serie de hacer check, he cumplido, he predicado el domingo, he hecho esto, he dado la clase, he dado... Porque eso te hace sentir, pues ya he cumplido, pero en realidad no. Creo que es más cómodo. Y además, por otro lado, el discipulado implica también tu propia exposición de tu vida. El verdadero discipulado a Jesús le supuso la entrega de su vida. Y yo creo que a nosotros también. El discipulado más, digamos, natural, que es el de la paternidad, dime tú. Si no implicas tu vida en eso... Toda la vida, ¿no? Por ahí iría mi respuesta. Aunque puede haber hábitos y haber métodos para ser un mejor padre y demás, pero el secreto no es el método, sino ser padre, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tienes alguna... Avanzando en el tema del llamado... Pues podemos hablar de otro cuadro, ya que estamos, si quieres. Y aparte, es simplemente pasar página en Marcos, ¿no? Además. Es simplemente pasar página. Chin. Capítulo 2. ¿Qué cuadro es este? Cuéntamelo. Este es La vocación de San Mateo, de Caravaggio, 1599. Un poquito después, 100 años después. Este cuadro está puesto en una iglesia que no recuerdo ahora el nombre, no sé si lo tengo anotado por aquí. San Luis de los Franceses, está en Roma, y forma parte de 3 cuadros. Este es el primero, los 3 son de Mateo, y uno es otro es el momento en el que Mateo es inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio, y el último es el momento en el que Mateo es martirizado. Vale. Este es el del llamamiento y es probablemente el cuadro más conocido de estos 3, ¿no? Y este cuadro tiene un montón de detalles que me gustaría parar en un par que creo que están muy contextualizados y que va a ser fácil de entender. Vemos a la derecha a Jesús, que está con Pedro, y está llamando a Mateo, que Mateo está en la mesa de recaudación de impuestos. Me encanta el trato de la luz de este cuadro. Bueno, dicen que es naturalismo, tenebrismo, se ve como la luz entra de una manera muy clara, y el naturalismo con el que está hecho, dicen que es una mezcla. Por un lado te sientes identificado con los personajes, por otro lado otros cuadros de Caravaggio te hacen sentir incluso como cierta, no sé si la palabra sería como vulgaridad, pero como muy rudo, ¿no? Un punto para hacer un crossover con la música, porque estamos ahí en el barroco. El barroco es los contrarios, el contraste, piano, forte, allegro y adagio. O sea, es siempre el y barroco. Aquí está muy clara las sombras y las luces. Los claroscuros son interesantes. Sigue, perdón. Y vemos a Jesús señalando a Mateo. Ahora, cosas interesantes aquí. Una, la ropa de Jesús y San Pedro es la ropa que podríamos imaginar que llevaban ellos en el siglo I. Sí. Sin embargo, la ropa que llevan los que están en la mesa son la ropa que llevaba Caravaggio y su gente en aquella época. Contextualizado, ¿no? Exacto. Es el llamado de Jesús sigue siendo hoy, sigue sonando hoy para cada uno de nosotros. ¿Puedo leer los versículos? Sí, por supuesto. Dice que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Bueno, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Pero
permíteme. Los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Me gusta eso. El llamado de los discípulos, pecadores. Sigue, sí. Levantándose. Confesión. Yo siempre pensé, Sí, no sé tú, sí. pero yo siempre pensé que Mateo, en este cuadro, es el de la izquierda del todo. El El que está contando. O sea, el que está contando, el que está contando monedas dinero. en la mesa. Para mí siempre era, no sé, por el trato de la luz, por la importancia que parece que se le da a lo que está haciendo en ese momento, por la juventud. Yo siempre pensé que era él. Pero Ahora, está mirando las monedas, no está mirando estudiando sobre este cuadro, resulta que hay mucha gente que pensaba que era el que yo creía, pero hay otros que piensan que es justo el que está en el medio con la barba. Mira, ¿por qué? Porque dicen que se está señalando a sí mismo. No está Como señalando diciendo, soy yo, pero en realidad hay una ambigüedad porque no sabes si se está señalando a sí mismo o si está señalando al que está contando las monedas. Pero hay otras personas que piensan que Mateo es el que está a la derecha con una espada El que está al detrás, revés. sí, porque lo que le pidieron a Caravaggio fue que representase el momento exacto en el que Mateo se levantaba para seguir a Jesús. Y parece que está haciendo el esfuerzo, el gesto para levantarse. Lo curioso es que no se ponen de acuerdo. Y una de las últimas conclusiones a las que se ha llegado es que en realidad esa es la intención de Caravaggio. Sí. Que no sepamos quién de ellos es Mateo. Además, el que está con la espada, así, sí. está de espaldas, en un sentido puede ser también nosotros. O sea, está viendo la perspectiva, al estar de espaldas, nosotros estamos aquí. Y creo que Pedro parece que está señalando no sé a quién. Sí, no queda claro Pedro, tampoco. no la mano de Jesús, sino la de Pedro, ¿no? Es casi como que este llamado en realidad es para todos nosotros, ¿no? Es como Mateo representado en cada uno de estos personajes. Hay algo precioso en este cuadro y es la mano de Jesús. La mano de Jesús, cuando la ves de cerca con el fondo negro, representa, enseguida te viene a la cabeza la Capilla Sixtina, ese momento en el que Dios va a tocar a Adán. Lo interesante de esto es que está representando una nueva creación. Es una nueva humanidad. Estamos la mano de Miguel Ángel. empezando de nuevo. Y el otro giro de guión que tiene este cuadro es que, aunque la posición viene desde la derecha, como si fuese el mismo Dios el que va a dar vida, la mano se parece más a la mano de Adán en la Capilla Sixtina que a la mano de Dios, la forma de la mano. Por lo tanto, no solamente es Dios llamando, sino Dios hecho carne. Es el segundo Adán llamándonos a renacer a través del seguimiento de Jesús, ¿no? Entonces, a mí me parece un cuadro en el que es fácil sentirte identificado. ¿Y justo encima de la mano? Justo encima de la mano hay una ventana que en aquella época no era una de las ventanas más habituales de Roma. En una ventana minoritaria, y esta ventana tiene justo una forma de cruz. Un símbolo en aquella época que se podía ver esculpido o en algunos cuadros era una cruz y una mano en representación de la palabra, el origen, el logos. Y justo está encima de la mano de Jesús. Hay un montón de detalles en este cuadro, como que no se sabe si están fuera o están dentro. Sí, y que nos podemos sentir identificados, y veníamos diciendo que al final de lo que se trata es de ese sí a Jesús, a ese sígueme, ven conmigo, y descubrir nuestro llamado bueno, en primer lugar a seguirle, a ser como Jesús, a estar con él y a hacer las cosas como si él fuera nosotros, y no tanto pensar en, bueno, pues como él era un contador, pues que se convirtiese en, yo qué sé, el tesorero, ¿sabes? Del grupo de discípulos. Me gusta que lo llama a ese grupo y que el discipulado es una cuestión colectiva, no solamente, es decir, el llamado, a veces lo hemos tomado como mi llamado. Esta es otra, que creo que también es fruto de nuestra cultura individualista, ¿no? Mi llamado, Dios me llama a mí, no. Yo creo que Dios nos llama a nosotros y a la familia, a las familias, a las familias, a las comunidades, sí. Y que luego te vas a Mateo 28, a este Mateo que Dios llamó, y le dice, por tanto, id y haced discípulos. Y nos lo dice en plural, no ve, sino id vosotros. Mientras vais, haced discípulos a todas las etnias de diferentes maneras, bautizándoles y enseñándoles. Ahora, esto no es una cuestión de sobrecargar a la gente. Quiero decirte, ser un discípulo de Jesús no es, bueno, yo tengo mi vida y ahora encima soy discípulo, ¿no? Decíamos que el tema del discipulado no es opcional, es decir, todos somos discipulados por algo, por alguien. Y todos tenemos hábitos que articulan lo que somos. Todos tenemos costumbres diarias, nuestra manera de
comer, nuestra manera de entender el descanso, el entretenimiento, el aprendizaje, nuestra manera, por ejemplo, de gestionar el tema de las redes, con la aplicación esa diabólica que te dice cuánto tiempo de uso y tal. Es terrible el tiempo de uso. De repente descubres la cantidad de tiempo perdido que quizás has estado metido ahí. Esos son hábitos. Y solemos decir, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero porque es más en Hábitos Atómicos, el libro de Clear. ¿James Clear se llama? James Clear, sí. James Clear. Él dice que normalmente el ser humano tiende a repetir el hábito, aunque sea nocivo, aunque sepa que hacer un hábito mejor le ayudaría, porque el coste de cambiar de hábito, claro. Y somos la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, mentalmente. Y yo creo que el discipulado es a cambiar nuestra vida, o sea, nuestros hábitos, porque los hábitos finalmente determinan nuestra identidad y nuestra identidad nos enfoca en nuestros hábitos. Y tiene que ver con un ser como Jesús, estando con Jesús y confiando en Jesús. Y ahora permíteme que nos centremos en la persona de Jesús, para no agobiarnos. ¿Cómo ser un discípulo de Jesús? Sí. Y Mateo mismo es el que dice en su texto, cuando Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, a descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se dice mucho el costo del discipulado, ¿no? El libro de Bonhoeffer, ¿no? La gracia barata. Se habla mucho de que eres cristiano, ¿no? Pero lo que es ser discípulo te va a implicar todo, ¿no? Pero en realidad es un descanso para tu alma. Es decir, el trabajo de ser discípulo te va a liberar de algo que es más costoso que ser discípulo de Jesús, que es ser discípulo de otra cosa. Sí. Porque eso va a ser más destructivo. Y hacemos un llamamiento a alguna editorial, a Patmos. Patmos, tú que haces de Eugene Peterson, que traduces, haz el favor de traducir la Biblia, Patmos, Patmos, ¿de nombre qué? Será el apellido, Patmos, el señor. Sí, será José, José Patmos. Juan, lo suyo sería Juan. Claro. Eso sería lo suyo. Claro. Juan Patmos. A lo mejor se llama Pat. Molaría. El nombre, Patmos. Traduce The Message, pero ya hay gente que ha hecho la traducción. Entonces, Eugene Peterson, que Dios lo tenga en su gloria, nosotros han hecho traducciones, el John Mark Comer, de esa parte. Y quiero leértela para que hablemos un poquito acerca de eso. Dice: ¿estáis cansados? Bueno, están cansados, lo pone en el modo latino, pero yo lo voy a traducir a español ibérico. ¿Vale? ¿Estáis cansados, desgastados, agobiados de la religión? Venid a mí. Escapaos conmigo y recuperaréis vuestra vida. Os mostraré cómo encontrar verdadero descanso. Caminad conmigo y trabajad conmigo. Mirad cómo lo hago yo. Aprended el ritmo natural de la gracia. No voy a poner sobre vosotros nada pesado o que no os quepa. Manteneos en compañía de mí y aprenderéis a vivir libres y livianos. Así yo sí que sigo a Jesús, Reina Valera. Claro. Una palabra clave ahí es: escapaos conmigo. Escapaos conmigo. Porque ahí te está haciendo entender que el lugar en el que estás es una celda. Estás atrapado. Sí, necesitas escaparte de ahí. Estás en un discipulado, salir del laberinto. Es un discipulado tóxico. Sí, es así. ¿Cómo se llama este que escribe todo tóxico? ¡Estamateas! Un saludo. Bernardo, discipulado tóxico. Tienes el nuevo bestseller. Te quiero ver en los aeropuertos, ¿eh? Sí, el libro ahí. Y los consumes ahí a la altura de los ojos. Es verdad, discipulado. El mundo nos plantea, las iglesias también a veces, pero eso no lo vamos a editar. Discipulado tóxico. Somos discípulos de cuestiones tóxicas y la invitación es a trabajar, porque no hay otra. La vida es trabajo. La vida es hacer algo con tu vida. Pero la invitación de ponte al lado del buey, el yugo, el buey, tal, no sé qué. Ponte al lado del buey que sabe hacer el surco, confía en su fuerza y no confíes en la tuya. Dime cositas de esto. Sí, que hay que hacer, pero ¿qué hay que hacer? Fíjate en el propio llamamiento, en Marcos el ritmo 1, de la gracia. En Marcos 1, cuando les llama, le dice: yo haré que seáis pescadores de hombres. O sea, que la transformación en realidad viene de parte de Jesús. Y al poner nuestros ojos en lo que Él hace, de una manera milagrosa, sus obras empiezan a transformarnos a nosotros y empezamos a vivir a través de Él, ¿no? Es muy bonito. Y lo del ritmo de la gracia... El ritmo natural de la gracia. Es algo que me gusta mucho, me parece muy adecuado para la época que vivimos, porque... Hemos perdido el ritmo. El otro día lo comentábamos, estábamos en el bar. Bueno, aquí los bares no... Aquí los bares no son pecados. Aquí los bares no son pecados. Ya está. Estábamos tomando unas tostadas y tal. Y estábamos hablando de
de la hipocresía o la bipolaridad de nuestra cultura y de cómo la misma cultura que nos exige que seamos hiperproductivos sin parar, non-stop, nos hiperdistrae constantemente. es verdad. Entonces nos está pidiendo todo el rato Colapsar. más números, mejores resultados, más logros, más éxitos. Más horas. Lee más libros, haz más cosas, más añade productivo. cosas a tu currículum constantemente. No pares. Y por otro lado, nos está distrayendo con nuestros dispositivos móviles, con nuestras vacaciones, Series, con series de televisión atracones constantemente. de series. Incluso el mundo de la productividad Te se ha obliga. convertido en una distracción. O sea, ¿qué método voy a escoger? ¿Qué libro voy a leer? ¿Qué aplicación es la que por fin me va a ayudar a ser más productivo? Ostras. Entonces, la misma que Maldita rat race. me dan una y me quitan otra, y al final eso crea una tensión y una frustración. Un estrés, ansiedad. Claro. O sea, al final nunca avanzas, ¿no? Y creo que todo esto se debe... La palabra es angustia. Sí, muy buena palabra. Una angustia total, tío. Porque no llegas y hay una velocidad a la que estamos casi obligados a entrar, y lo que Jesús está haciendo en este llamamiento es decir, Ritmos. para, afloja. Esta mañana estaba hablando con Bonnie, con mi mujer, y La madre de las nenas. la madre de las supernenas. Y estábamos hablando del año nuevo, ¿no? Y estábamos diciendo, bueno, ¿qué Propósitos. ¿Qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué cosas queremos añadir y tal? Y al final la conclusión a la que hemos llegado es ¿qué vamos a dejar de hacer? O sea, de todas las cosas que tenemos en lista, ¿cuál es la que vamos a decidir este año? ¿Y qué has decidido? Descansar. No lo hemos decidido, tenemos que hablarlo, ¿no? Vale. Pero ¿cuál es la que vamos a decir, oye, stop, esto se acabó, tengo que confiar en Dios? O sea, Dios se ocupa de todo esto. Al final, fíjate en qué egocentrismo y qué idolatría cuando queremos ocuparnos de todo. Me tengo que ocupar yo Porque Dios no se va a ocupar. Angélico. ¿no? Dios va muy liado y no va a poder ocuparse. Me gusta efectivamente también los ritmos naturales de la gracia, porque te habla de que el discipulado de Jesús no deja de ser una invitación a ser humano. Es decir, Eso es. a ser natural, a ser humano, o sea, a comprender cómo es el ser humano y a alinearse con el norte de lo humano, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho, que parece en contra de lo que dice John Mark Comer, pero John Mark Comer lo menciona un montón. Es un libro que a mí me ayudó muchísimo, que es este que tengo aquí de Stephen Covey, que es un libro que tiene que ver con la gestión del tiempo. Para mí es increíble, pero él dice no es más tiempo, sino mejor, ¿no? Claro. Y él habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Y parecería que es un libro, y tú te lo puedes encontrar en todos los aeropuertos, todos los libros, y aunque se escriben libros tras libros sobre este tema, no se supera. O sea, es un libro que tiene ya, no sé, 40 o 50 años. Y no es como los estándares de jazz, ¿no? Sí, exacto. Y no para. Y una de las cosas que él plantea es que el ritmo de vida normal es de una semana. Y que tiene que haber, por ejemplo, un día de descanso y un momento donde uno para, donde uno se renueva, donde uno afila las sierras, se medio prepara más, donde descansa, donde se toma. Incluso es altamente efectiva, pero no es para la empresa, sino con tu familia, tiempos de calidad. Te habla acerca del entretenimiento, de lo que son las vacaciones, y cuidado, porque hay cosas que son nocivas y otras cosas que son el descanso. Lo hablamos en uno de los podcasts cuando hablamos del descanso positivo, ¿no? Que no es pegarte un atracón de una serie, sino quizá tiempos de calidad de otra manera. Cosas que no te... O sea, no es la válvula de escape de... Cuando uno está muy estresado, la válvula de escape, que suele ser o pecado o algo parecido, eso no. ¿Vale? ¿Pecado? Un pecado o algo parecido. No, sino algo que realmente te enriquece como persona, que tú te nutres, que dices, oye, ser humano. Seguir a Jesús no deja de ser una invitación a la humanidad. Uno de los motivos por los que se invita, bueno, la ley habla del sábado, es para que recordéis que fuisteis esclavos. Exacto. Fuisteis esclavos, pero ya no lo sois. Esa angustia de la que hablamos, que la sociedad ahora ya no lo sois. Entonces es la manera de recordar no depende de ti. que no eres una máquina. Exacto. Que no puedes con todo. Hay algo, tío, en este ritmo que es súper peligroso, y es que esta sensación de angustia, una de las primeras cosas que elimina de nuestra vida son justo las herramientas que pueden sacarnos de esa angustia. Los hábitos especialmente espirituales. Yo me he dado cuenta que, no hay que ser muy listo, esto nos pasa a casi todos. Cuando vives una época muy estresada, lo primero de lo que prescindes es del sueño y de los hábitos espirituales, como pueden ser la oración, la lectura de la palabra, la comunidad, la meditación, el servicio, el comer con los amigos, el descanso. Prescindes de todo eso, que es justo lo que puede ayudarnos
a enfrentar la época que estamos viviendo y a salir de ahí. Yo no sé si ha sido una cuestión de criptomnesia, de no recordar dónde viene, pero hace 2 domingos compartía en la igle, hablando del Buen Pastor, de Juan 10, y hablaba algo así, decía, la tendencia que tenemos es cuando estamos mal a huir del pastor. Ajá. Huimos del pastor. Y no sé por qué terminé el mensaje diciendo, mira, olvida todo lo que he dicho si quieres, la típica, ¿sabes? Pero recuerda esta frase, no huyas de tu pastor, huye hacia él. O sea, si estás mal, claro, huye hacia tu pastor. O sea, ponte en sus brazos esos hábitos, esas disciplinas, esas cosas que te energizan. Porque es la verdad, cuando uno tiene sobrepeso y uno tiene angustia por eso, lo que hace es comer más. Sí. O sea, en lugar de irte a los hábitos, nos centramos en jamás lo lograré. Y es esta línea de pensamiento que tienes tú. El pez ¿no? que se muerde la cola. El pez que se muerde. Que yo nunca he visto un pez que morderse la cola. Pero habrá por alguno. Nosotros. Nosotros somos ese pez. Claro. Qué canción la de Juan Luis Guerra. Quisiera ser un pez. Ay, amigo. Es de mis favoritas. Y porque si no, tío, caemos también, hablando de aniversarios, es el aniversario de la Naranja Mecánica. ¡Oh! ¿Te la voy a venir? ¿Cuántos años han pasado? 50. 50 añazos desde la Naranja Mecánica. Creo que 50, ¿no? De Kubrick, ¿no? Kubrick. ¿Lo puedes mirar? Es Kubrick. El aniversario de la Naranja Mecánica. Kubrick. Stanley Kubrick. Andy Stanley Kubrick. Un saludo, Andy. Lo tendremos. Andy, ¿cómo estás? Sí, La Naranja Mecánica, película, mírala, no la mires. Pero, yo qué sé, no vamos a promocionarla nosotros. No. Pero bueno, es una peli donde plantean, donde un tipo que es un psicópata. Alexander. Hola, encantado. Un psicópata. Muy psicópata, ¿vale? Muy psicópata. Con sus amigos psicópatas. Con sus amigos los psicópatas. Que pretenden. De 50 años, vale. Pues nada, estamos celebrando, o sea, estamos rememorando, honrando la vida de Juan Carlos Ortiz, pero discípulo, y rememorando los 50 años de. Vale, bien, da igual. Mecánica. Así es este mundo de complejo. Sí. Pero bueno, la idea es que como lo meten en una especie de electroshocks, incluso con imágenes, para reformar a Alexander desde fuera, con intentos de vamos a reformar, vamos a transformar a este tipo, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, lo que ocurre es que Alexander es un pieza, lo pillan, lo traicionan a sus amigos y le ponen este método, ¿no? Este sistema. Intentar reformarlo. Sí, que supongo que habéis visto esa imagen que es una máquina que le mantiene los párpados abiertos, le van echando gotas y le van poniendo imágenes que en teoría, al exponerse a estas imágenes con tanta intensidad, él va a poder sanarse por dentro, va a poder dejar toda esa violencia, esa perversión a un lado. Parece que es así, pero empiezan a suceder una serie de cosas que vuelven a sacar esa parte violenta de él, ¿no? Y la peli termina con que no hay manera. Spoiler, no hay 50 manera, años. No, exacto. Y hay también como un guiño ahí, y es como que incluso el método para intentar sanarle es una estrategia política para intentar usarlo para los beneficios de ciertos partidos políticos. Es la manera de decir que incluso ese método es un discipulado en sí mismo de alguien, ¿no? Y desde fuera no se puede cambiar al hombre. Lo que tiene que ocurrir dentro de esa persona. Y para eso necesitas una persona que pueda ver lo que hay adentro. Y alguien que pueda poner una semilla dentro de ti que pueda transformarte de dentro hacia afuera. Y ahí está la propuesta de Jesús. Así ¿no? es. Ven, sígueme. Sois pescadores, pero voy a hacer pescadores de hombres, pero es algo que yo os voy a hacer. Tú tienes que confiar, poner tu confianza en mí, y lo que hablábamos, el discipulado es estar con Jesús. Yo creo que es estar. Sí. Estar con Jesús. Él ha venido a llamar a los pecadores, o sea que tranquilo, no te preocupes, no das la talla, ninguno la da, y de hecho eso es lo bonito de esto. Sí. Estar con Jesús para ser como Jesús, con sus hábitos. Luego podríamos aterrizar. Ahí, por ejemplo, tienes el espíritu de las disciplinas de Dallas Willard, que es una pasada. Tienes este libro de John Mark Comer, pero tienes la Biblia también. O sea, y lo típico. La celebración de las disciplinas. La celebración de Richard Foster. Pero tú crees que no, pero efectivamente sí, los hábitos hacen. No los dejes. Sí. O sea, lo importante no es si te sientes lejos o sea, si pecas mucho, poco, no. Es estate con él. Huye hacia él, no sé, sería un poco la parte poética. Él te va a quitar de la angustia. ¿Estás cansado, desgastado? Pues aprende los ritmos de la gracia, tómatelo con calma. Hay ritmos, o sea, no puedes pasar las 4 estaciones, ¿no? O sea, la cosecha, la siembra. Hay un ritmo de vida que, por mucho que aceleres, no vas a conseguir fruto. De hecho, puede ser lo contrario. Si te pasas de rosca, pues quizá te vuelves improductivo, justamente, lo que más temes, ¿no? Entonces, bueno, la invitación de este podcast de academia, que no sé cuántos llevamos ya, llevamos un montón. 29, creo, ¿no? 29 ya, sí. Es
conviértete en un discípulo de Jesús, y eso luego implica hacer discípulos también. Y uno se va como sanando. Es decir, la terapia de ser un aprendiz que muestra a otros, mira, yo no soy el médico, pero conozco al médico, ¿no? Vente y mis disciplinas, cuando decía Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cuando uno lo piensa en las... Claro, esto es tan etéreo. No, pero mira, yo lo imito en las disciplinas, en lo que él hacía, en su relación con el Padre y tal, y yo le sigo a él, pues, en fin, este juego de discipulado me parece muy bonito. Hay algo guay, y es que del mismo modo en el que pensamos que no podemos ser discipulados, pero en realidad ya lo estamos siendo por algo o por alguien. Eso es. Hay que tomar una decisión de quién quieres que te discipule. Hay mucha gente que dice, yo no puedo discipular, pero en realidad ya están discipulando a alguien. Para bien o para mal. Exacto. Siempre en nuestro círculo de influencia hay gente que se está exponiendo a nuestros hábitos, a nuestra manera de entender el mundo. Claro. Y les estamos afectando. La cuestión es si vamos a ser intencionales y a dónde les vamos a dirigir. ¿A nuestro estilo de vida o al estilo de vida de Jesús? Sí, queriendo sin querer, inspiramos con nuestra vida. La pregunta es ¿qué inspiramos con nuestra vida? ¿No? Y es una pregunta seria, que también te da un sentido de responsabilidad sano, de decir, oye, por mí, por todos mis amigos, ¿no? Es un poco esta línea. No sé si hay algo más que quieres decir, porque quiero terminar leyendo el versículo del llamado. Pues léelo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, capítulo 1 de Marcos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo a Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En fin, me gusta mucho este versículo, me anima a seguir a Jesús. Y termino con esto. Y luego tú si quieres dices algo y si no, te callas para siempre. Pues sí, por lo que sea. Sí que. Da la casualidad de que nos estás escuchando y es la primera vez que te planteas el hecho de que Jesús te está llamando. Que sea tu maestro, tu máster, tu Levántate, rabí. No te preocupes. Levántate y empieza a caminar. Y deja que él haga lo que tiene que hacer. Y si por la casualidad tú has seguido a Jesús, la has liado, estás desanimado, el COVID te ha dicho ya no vengo, ya no voy, te has venido abajo, te ha tomado la temperatura el COVID y ya ha dicho uy, qué mal estoy, ya no vuelvo, ya tal. Me gusta que aquí estoy en Juan 1, perdón, en Marcos 1, pero en Juan 21, el último capítulo del último evangelio, de la última, no sé qué, de los últimos Jedi. ¿Hay un déjà vu? Hay un déjà vu porque Jesús llama a un tipo llamado Pedro, que se acobardó, que traicionó 3 veces, que no dio la talla, que dejó que le dio el COVID, que se puso mal, que dijo ya no, que ya no valgo, ya no soy L'Oreal, ya todo mal. Y Jesús se acercó allí y dijo, ¿me amas? Dijo, ¿me quieres? Y Pedro dijo, pues sí, vale, pues apacienta. ¿Me quieres? Sí. Y la última frase que aparece en el Evangelio es, sígueme tú. Sígueme tú. La misma invitación que le hizo en Marcos 1 es la que le repite después de fracasar. Le dice, sígueme, porque al final la vida se trata de llevar ese yugo fácil. Jesús quiso darle ese descanso a Pedro. Y cuando pasas página a Hechos 1 y Hechos 2, Pedro es un maquinón que predica, se convierte en 3.000, luego se convierte en 2.000. Pero está tranquilo. Así que, no sé, este me parece un final muy bonito y con un reto. Nos vemos en 2 semanas. Eso es. Porque yo lo valgo. Porque lo valemos. Claro. Y estamos contentos también de que hay otros podcasts por ahí. Sí, muy bien. Queremos, pues eso, tenemos alumnos de academia, creo que se llama El Rincón del Hereje, me parece. Sí. Y hemos visto otros que no sé si son alumnos, la verdad, perdonadme si lo sois o no lo sois, pero bueno, hay algo ahí, ¿no? Que se llama... El círculo, algún contacto ahí por ahí, sí. Nos lo han pasado, se llama Paradoxa, me parece. Paradoxa Podcast. Paradoxa Podcast. Y bueno, pues ojalá que la cosa vaya para arriba, vaya para adelante y que seamos todos discípulos de Jesús. Dios te bendiga mucho, Andrés. Nos vemos igualmente en 2 semanas. 2 semanas Navidad casi, ¿eh? Esta noche buena y mañana. Vale, que Dios os bendiga. Este mes es el mes donde recordamos que ha venido Emmanuel, Dios con nosotros y nosotros con él. ¿Vale? Está bien. Hasta luego, discípulos.
Manuel, Dios con nosotros y nosotros con él.